Bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con la antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra la antropóloga Jazmín. Hola a todos. En este podcast recuerden que trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de los uniformes y las escuelas como tecnologías del control. Y para eso le cedo completamente la palabra a la antropóloga social Jazmín. Muy bien. Les agradezco otra vez por este espacio y porque veo que estás muy interesado en el tema. Sí. Como nos gustó mucho el episodio pasado, pues decidí continuar con esto de las tecnologías del control para que les siga volando la cabeza a todos. Sí. Y vean que el poder está en cada relación que tienes con todos los que te rodean. Todas las relaciones humanas están permeadas por el poder. Ok. Y en este episodio vamos a tener una pequeña discusión porque yo estoy en contra de los uniformes. Y a mí me fascinan los uniformes. No todos los uniformes, sino la idea de utilizar un uniforme, pero la verdad es porque soy un tanto flojo para elegir mi ropa. Entonces, si no tengo que elegir y tengo que utilizar siempre lo mismo, pues mejor, porque puede ser hasta un pretexto de, ¿por qué siempre traes lo mismo? Pues es que vengo del trabajo. No sé si ya les había comentado acá, yo soy fisioterapeuta, utilizo un uniforme que pues no solamente me ayuda en mi trabajo, sino que define mi trabajo. O sea, las personas me ven y saben que puedo ser un fisioterapeuta, porque pues de eso es el uniforme. Sí, bueno. Entonces yo estoy en contra de los uniformes porque siempre he sido delgada y pues digamos que pequeña o chaparrita según los estándares normales y a mí nunca me quedaban. Siempre mi mamá le tenía que meter a los uniformes y los suéteres me quedaban como si fueran camisones, las faldas se me caían, me quedaban muy largas y siempre había un problema de cómo me veía yo y cómo me sentía. No me sentía yo cómoda en el uniforme. Para mí el uniforme era algo que me molestaba porque me quedaba grande, porque no me podía mover con tranquilidad y múltiples causas. Pero antes de seguir con mis traumas de la infancia. Y creo que ahorita cada quien dio su punto de vista muy personal. Sí, No pero fue. ahora yo tengo varios argumentos que presentar al respecto, pero vamos a entrar primero en el punto de las escuelas, ¿no? ¿Cómo es que las escuelas se volvieron lo que son actualmente? Si vamos a empezar a ver cómo la enseñanza cobra una parte fundamental en la vida de las sociedades actuales. Porque antes, pues, la enseñanza no se veía como una necesidad o incluso una obligación, como es aquí en México, es una obligación de los padres darles una educación secular a sus hijos. No, es un derecho de los niños, si lo buscas, derecho de los niños en México, la educación es un derecho, pero antes no era así, ¿no? Antes ni siquiera era una clase homogénea de varios niños. ¿Antes Ni siquiera cuándo? eran niños. Antes vamos a empezar incluso muy, muy atrás con los griegos, que es cuando empezamos a ver escuelas como tal. Y Ok. digamos, se llaman escuelas porque cada quien enseñaba ciertas cosas, pero en realidad era, vamos a ver, hablar con el viejito sabio que acaba de descubrir que si multiplica los lados de un triángulo y luego lo suma, el resultado es el mismo El otro valor lado. que la multiplicación del lado opuesto. ¿Sí? Más o menos, palabras más, palabras menos. Sí, sí me lo sé, pero es más divertido explicarlo así. ¿Y por qué? Porque la educación ahí, uno, era para los ricos, porque no tenían que trabajar, no tenían nada que hacer, entonces su hobby era, vamos a filosofar. Y aquí hay que tomar en cuenta que los filósofos antes la filosofía era un todo en la ciencia. Sí. No era como ahora que los filósofos se enfocan más en el
pensamiento de por qué estamos aquí, qué es lo que hay que hacer, etcétera. No, no te Ahorita esfuerces. nosotros Sí. lo que percibimos como filósofo es un pensador de sobre el... No, no te esfuerces. Ellos tampoco saben para qué sirve. Ok, ok. Pero antes era un filósofo, era un maestro de toda la ciencia. Sí, porque filosofía como tal es el amor al conocimiento. Filos es una forma de amor y Sofía es conocimiento o saber. Entonces, un filósofo era aquel que enfocaba toda su vida a conocer el mundo. Ok. Y por eso tenemos a Descartes, a Platón, a Demócrito, a Aristóteles, Que Teófanes, cada uno Palámedes. tenía su escuela. Ajá, que era, yo descubrí esta forma de ver el mundo, yo estoy haciéndome estas preguntas para explicar lo que pasa alrededor, ¿no? Ok. Y fue un gran avance, pero pues estas no eran escuelas, era lo más cercano que podemos encontrar a ellas. De esto pasamos a dos cosas. Primero a los talleres, cuando un niño cumplía 13, 14 años, tenía que buscar una profesión, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Lo enviaban a un taller para ir a trabajar. Y en el trabajo, en el ve y limpia, ve, barre, carga la materia prima, corta, etc, etc, etc. Pues ibas viendo, ¿no?, cómo se hacían las cosas y ya después te iban enseñando, por ejemplo, a hacer un zapato. Desde cortar la piel, trabajarla, cómo había que medir, cómo había que trabajar la madera, todo eso lo iban aprendiendo y subiendo poco a poco de rango, y entonces al final se iba a volver un maestro, que en realidad la palabra quiere decir que conoce todo acerca de su oficio. Por eso cuando se quiere el primer grado, digamos, para avanzar después de la licenciatura o después de la universidad, es la maestría. Ok, para ser maestro tienes que tener una maestría en... Ajá. Más Se o menos. supone, claro. Se supone. Pero, te digo, eso tampoco era una escuela. Sin embargo, ya era un método de enseñanza para jóvenes. Y paralelo a esto, podemos ver también, una vez más, con los ricos, cuando ya se contrataba a una persona para educar a un solo alumno. En este caso eran los tutores o las institutrices. Y estas personas tenían que estar preparadas en todo, porque no solamente te enseñaban matemáticas, a leer, algo de historia, sino también te enseñaban a comportarte, las reglas de etiqueta, cómo tenías que hablar, cómo tenías que vestir. Te estaban preparando para el mundo. Para la vida en general. Sí, exactamente. Pero claro, era muy caro porque literalmente contratabas a una persona, tenías que tener un cuarto para que viviera en tu casa, para que estuviera todo el día ahí. Y pues era muy difícil para esas personas también volverse pues cuidadores de una personita así, porque tenían que tener muchos conocimientos y tenían que dar toda su vida a esa persona. Como si no les está entrando tanto en la cabeza, para definirlo de una manera o hacer una comparación, Mary Poppins. Mary Poppins era una institutriz que era también niñera, pero les estaba enseñando a comportarse estos niños, ¿no? Digamos que sí, pero creo que si vieron Barbie, la princesa de la plebeya, Ok. Barbie tiene un tutor, ¿no?, que le enseña todo. Yo no la vi, pero va. Y si no, hay un libro que se llama Jane Eyre, de Jane Austen. Ok. Que es una institutriz. Ok. Y ahí podrían encontrar un mejor ejemplo. Pero de esto, bueno, esto es un maestro, ya una persona encargada de del conocimiento. 24/7. Exactamente. Entonces, esto pues no se lo podían permitir todos. Y la otra cosa, o el otro, digamos, raíz de donde salen las escuelas, son los conventos. Los conventos. Sí, ¿se acuerdan que hablamos de la clausura? De cómo había ciertos lugares que eran clausurados para el resto de la sociedad. Bueno, los conventos como la cárcel. Sí, como la cárcel. Los conventos era un lugar así, donde iban las personas, donde tenían un estricto horario, un control de sus actividades,
y donde ya se empezaban a hacer grupos, pues por ejemplo en la misa, cada misa pues era un grupo de personitas y por lo general los ponían por edades, porque significaba que iban avanzando en sus conocimientos, ¿no? Que pues básicamente era aprenderse la Biblia. Pero de todo, haz de cuenta que jalamos de todo esto y entonces llegamos a las escuelas. Me encanta porque agarras un montón de cosas que difícilmente están bien hechas y entonces creas algo bueno. Como todo en la vida, ¿no? Pero incluso sabemos que actualmente las escuelas no están bien hechas. Y menos en México. Todo es perfectible, pero nada va a llegar nunca a la perfección, así que... Ok. Sí, la perfección es una metáfora, pero nadie lo entiende. Sin embargo, en el siglo ya XVIII es cuando de verdad se comienza a definir esta gran forma de distribución de alumnos y de edificios específicos para la enseñanza. Ya sea los internados, las universidades o las escuelas como tal para niños, ¿no? Y aquí ya encontramos una distribución, por ejemplo, de hileras de alumnos en la clase, en los pasillos, en los salones de estudio, un rango que se atribuye a cada estudiante según la edad y también cambia según van creciendo, según las capacidades, los adelantos que están consiguiendo y su conducta, y van unos detrás del otro, ¿no? Seriados. Hay una sucesión también de las materias que se enseñan según el nivel de dificultad y hay una jerarquía del saber o de la capacidad, siendo, digamos, está el maestro y luego están los alumnos, pero arriba del maestro pues hay un director o hay una junta, el subdirector, todo eso, o sea, ¿por qué? Porque se supone que el director está más preparado y así, ¿no? O sea, en México, una jerarquía. Bueno, lo que a mí me tocó no es cierto. Estoy hablando teóricamente. Y bueno, ya en la escuela hablamos de una economía del tiempo del aprendizaje, porque el espacio escolar se convierte en una máquina para aprender. Ajá. Y no solamente eso, sino también para vigilar, jerarquizar y sobre todo recompensar, que es algo que diferencia mucho a la escuela de otras instituciones del control. Ya me está dando miedo. Sí, da miedo. Y sí, después te quedas pensando y dices, oh, hay demasiadas cosas que hay que cambiar. Eso es bueno, ver que hay muchas cosas que hay que cambiar. Los cambios son buenos, pero también no vamos a... Yo creo que los cambios podrían ser buenos. Los cambios deben ser buenos y no hay que enfocarse en lo malo. Pero sí se pone peor. Porque pues se organiza a los niños, en este caso, bueno, a los estudiantes. Hablamos de niños porque la educación empieza a volverse cada vez algo de infantil. Ajá. Porque se dan cuenta de que es más fácil enseñar a un niño, los niños aprenden mucho más rápido que un adulto. Y aquí me hizo recordar algo que cuando yo iba a la primaria, o sea, estoy hablando de hace más de 20 años, era, apenas comenzaba a ser obligatorio el que un niño de primaria hubiese cursado el kinder. Ah, sí. O sea, ya no podías entrar a la primaria sin haber ido al kinder. Entonces, quiero pensar que dos generaciones atrás, o sea, 2 años antes, no era obligatorio. Llegaban los niños de 6 años a la primaria sin saber nada. Leer, ajá, exactamente. Bueno, para empezar, no sabías leer, o sea, te sabías los colores, cortar, pegar. Cortar y pegar. Colorear. Y dirigirte con otros compañeritos. O sea, sí, antes, le estoy hablando, les digo, yo creo que hace 28 años, llegabas a la primaria sin haber cursado el kinder. De hecho, kinder es jardín de niños. Jardín de niños, preescolar. Dícese de 3 a 5 años. Y pues, sí, esta necesidad de la enseñanza, de la educación en las sociedades va aumentando. Uh-huh. Y esto también lleva pues a que aumente los espacios, ¿no? Ya se van a crear edificios, terrenos completamente cerrados, clausurados al resto. Como en la cárcel. Como en la cárcel, con una distribución jerárquica y funcional a la vez. No sé
en todos lados, pero por lo menos... O que debiera ser funcional. Yo estuve en una escuela donde era el primer piso, era para los de primer año, el segundo piso, segundo año, tercer piso, tercer año. Entonces, Está gacho cuando tu orientadora tiene que andar en silla de ruedas porque tuvo un accidente. Entonces, a mí me pasó, me tuvieron que cambiar de salón, pero fue porque la orientadora tuvo un accidente y andaba en silla de ruedas y no podía subir las escaleras. Por eso nos cambiaron. Ok, bueno, continuamos. Entonces, marcan a los lugares específicos y les indican valores. Así garantizas la obediencia de los individuos, pero también vas a mejorar la economía del tiempo y de los gestos. Me sigue dando miedo cada vez que sacas otro punto. Sí, pues sí, porque el punto es ordenar a multiplicidades. O sea, ¿cómo vas a enseñar a un montón de niños que andan corriendo por aquí y por allá? Pues es más fácil si los tienes encerraditos en un salón, acomodados por filas, todos mirando hacia enfrente. Ajá. Para que el maestro nada más tenga que dar señales pequeñas, gestos pequeños, y enseñar a más con menos. Okay. Esto se logra también con, te digo, el control del tiempo. Se hace cada vez más sutil porque las actividades se ciñen o se pegan a órdenes más claras a las que tienes que responder inmediatamente. O sea, el cambio de clase, ¿qué significa? Ya no tienes que pensar todo eso, ya tienes que pensar, voy a cerrar el cuaderno de esta materia, voy a abrir el otro cuaderno, voy a cambiar a otro salón, voy a ponerle atención a otro maestro, voy a cambiar lo que estaba pensando en ese momento, por ejemplo, de matemáticas, a pensar algo de historia, ¿no? Y también, pues... Con razón los niños quedan tan traumados con la escuela. Sí, todos estamos traumados con la escuela. Pero todo esto pues se hace para hacerlo más fácil, ¿no? Para ambas partes. Por ejemplo, lo de los gestos, lo de economizar los gestos, se trata de que sea un solo movimiento, un solo gesto, símbolo, lo que active toda una respuesta ya aprendida por los estudiantes, como la campana o el timbre, ¿no? Que dice, se acabó la hora, se acabó la jornada, se acabó el día, es hora de salir, es hora de entrar. O, por ejemplo, aquí en México, la distancia por tiempos. 1, 2, 3. Muy bien, estás bien entrenado. Distancia por tiempos, 1. Para hacer filas. Esto se da a través de una relación de dependencia individual y total a la vez respecto del maestro. Sí, quien te está dando la indicación. Y el que debe o el que tiene la responsabilidad de otorgar su saber. Y el aprendiz o estudiante debe aportar sus servicios, su ayuda y con frecuencia una retribución al maestro. Esto ya es una manzana. Algo que no exactamente, pero por ejemplo, las escuelas de paga, privadas, ya entendí. Pagas por la educación. Y al principio pues era así, siempre tenías que pagar por la educación. Bueno, en México la cooperación es voluntariamente a fuerzas. Luego, vienen a crearse más tecnologías del control y una de ellas pues es la comparación con unos y otros, reunirlos a final de año para establecer los progresos, el valor que tienen actualmente y el lugar que le corresponde a cada alumno, incluso determinar entonces quién va a pasar al siguiente nivel y quién no. ¿No? Gracias a eso también puedes registrar los datos. Recuerda, la idea es asignarle un lugar a todo para tener control. Sí. Quien pasa al siguiente año, lo registramos y así no vamos a perder a esa personita en el sistema, no vamos a perderlo y va a Lo cual sí pasa. No, va a quedar en otra clase, no. Y en este caso las disciplinas van a analizar el espacio, lo van a descomponer y recomponer para las actividades que se tengan que hacer. Así lo que vamos a hacer vamos a encontrar es una división de la duración en segmentos. Como el horario escolar, ¿no? Organizar también estos trámites de acuerdo a un esquema analítico. O sea, las calificaciones sirven para analizar el avance de un estudiante, ¿no? O su no avance.
sea un objetivo y llevar a una finalización del ciclo. O sea, no vamos a quedarnos eternamente en la escuela. Tenemos que terminarla. Ah, sí, hay que dejar de estudiar. Sí, hay que dejar de estudiar dinosaurios de la UNAM. ¿Y los médicos? Bueno, o sea, no te quedas en el mismo grado, pues. Ah, ya. Terminas una cosa o sea, sí se puede dejar de estudiar, sí se puede continuar estudiando, pero no estudias lo mismo. Okay. Estudias algo más. A menos que seas dinosaurio de la UNAM. A menos que seas dinosaurio de la UNAM. Entonces, el estudiante, su cuerpo como personita singular, se convierte en un elemento que se va a colocar, se va a mover y se puede articular con otros. Ajá. Sí, o sea, tú no decides a qué clase vas. No. Ellos te Me ponen asignan. ahí, te asignan de acuerdo a tu calificación, de acuerdo a tu comportamiento, incluso te ponen en una silla. Y esto en México pasa mucho y seguramente si a ti te pasa, ponlo en los comentarios o si a ti te pasó. En mi secundaria había 4 grupos, A, B, C y D. Casualmente, todos los más desastrosos y con peor promedio iban a parar al D. O sea, los A era como, los A son los más listos, son los del cuadro de honor. No, pero A, B y C estaban como, pero más el o D menos. Era el desastroso. El D definitivamente era el desastroso. Y era el salón que tenía un maestro, no una maestra. ¡Uy! No manches, me quemaste acá. Tienes razón. Sí. Y tenían, por ejemplo, los talleres más pesados, como para hacerse los más complicados. Y les quitaban las computadoras. Ellos no tenían derecho a la computadora, de plano. Bueno, eso a mí no me tocó. No había computadoras en mi escuela. En mí había como 20. Y tampoco los demás los podíamos usar. Bueno, y también el tiempo de uno se tiene que ajustar al tiempo de los otros, ¿no? O sea, tú como personita no mides tu tiempo en 40, 50 minutos, que no. Es a veces como duran las clases. Sí, en mi secundaria eran de 50 minutos y sí te rompe aquí la cabeza porque pues estás acostumbrado a medias horas, si viste el Canal 5, a medias horas y horas, no de 50 minutos. Entonces cuando entras a la secundaria como que todo te da vueltas, como sí. Ya no sabes qué sigue o si ya va a acabar, porque la primera hora pues está fácil, de 7 a 7:50, pero ya la siguiente empieza de 7:50 hasta las 8:40 y así sucesivamente. Entonces como que te da vueltas el coco. Sí, y esta combinación cuidadosamente medida de todas las fuerzas exige un sistema más preciso de mando, con órdenes más determinantes, es lo que te decía, hay una jerarquía del saber en la escuela. Entonces el director es el que da las órdenes, todos los demás van siguiéndolas y luego el maestro siguió las órdenes del director y él va a pasar las órdenes a los estudiantes y los estudiantes tienen que seguir esas órdenes. Nosotros tirábamos de loca a nuestra directora. Y la eficacia de esta cadena va a reposar en la brevedad y en la claridad de las órdenes, ¿no? En las señales, en cómo aprendemos y codificamos lo que nos ordenan con lo que tenemos que hacer. Porque el alumno va a tener que aprenderse todo el código de estas señales y responder automáticamente a ellas. Por ejemplo, pasar lista. Cuando dicen tu nombre, presente. Haces eso. Los honores a la bandera, ¿no? Saludar, ya. Ajá. Cuando te dicen entren al salón solamente, no te dicen entra, toma tu lugar y no, pero los alumnos ya saben que el momento de entrar al salón es para ir a sentarse a su lugar. Aparte no tienes espacio para hacer otra cosa. Esa es otra, bueno, también, ¿te acuerdas? Ajá. Le das un lugar a cada quien. Y, por ejemplo, pasar al pizarrón también, ¿qué implica? Que vas a escribir en el pizarrón. El maestro no te lo dijo, solamente dijo pasa al pizarrón. Y tú ya vas a saber, no sé, que tienes que escribir la respuesta. Sí, ya agarraste el plumón, el gis. Exactamente. Porque la disciplina se fabrica a partir de los cuerpos, controlándolos en 4 tipos de individualidad. Esto recuerden que lo estoy sacando de Foucault, del filósofo. Seguramente hay otro filósofo que dice cosas diferentes, pero ahorita estamos analizando a Foucault. Ajá, entonces él habla de la individualidad tipo celular, refiriéndose a la distribución espacial.
¿no? ¿Dónde tú te colocas? Ese es tu lugar en ese momento. A la orgánica, por cómo se cifran las actividades, cómo tienes que mover tu cuerpo. Uh-huh. Y es genética, hablando o refiriéndose al génesis, al inicio, por la acumulación del tiempo. Uh-huh. Como todo desde el principio está organizado. Si tú entras al salón y ya están acomodadas las bancas, tú no las tienes que mover, aunque nosotros sí las movíamos. Y es combinatoria porque pues son varias fuerzas las que trabajan para llevar a esta disciplina. Uh-huh. Y para ello también dice que se usan 4 grandes técnicas. Se construyen cuadros, o sea, lugares específicos. Se prescriben maniobras de cómo se van a mover las personas, qué vamos a decir, cómo lo vamos a organizar. Se imponen ejercicios de todo tipo, ¿no? Desde cómo sentarse correctamente hasta las prácticas de educación física, o sea, todo lo que conlleve a la persona a moverse y a controlar sus movimientos. Y se disponen de tácticas, todo lo que se planea con anterioridad, ¿no? Uh-huh. El plan de trabajo de los maestros. Se supone que tienen uno, ¿no? Y esta nueva institución del control, estas uh-huh. nuevas tecnologías llevan también a la disciplina una nueva manera de castigar. Uh-huh. Sí. Porque el orden de estos castigos deben hacer, que se deben hacer respetar son mixtos. No estamos hablando de un orden de acuerdo a la falta, al crimen, digamos, como debería ser, ¿no? De que la regla de ojo por ojo. No, es una gran variedad de castigos porque están dispuestos de manera ya explícita en un código, en una ley, en unas normas, un programa. O sea, alguien ya puso ahí me gustaría detenerte tantito. En cuanto a los castigos, ahora se supone que los maestros no te pegan, no ejercen un castigo físico uh-huh. hacia ti, ¿sale? Ni siquiera ya te pueden poner a hacer sentadillas. Y a mí me tocó hacer sentadillas, me tocó la silla invisible. Te tienes que quedar como sentado en el aire sin moverte. Recargado en la pared. No, yo no me tocó verlos en... Eso estaba gacha, pero bueno, a mí me tocó que aparte, los maestros es un poquito de imaginación. La maestra, a uno que se portaba muy mal, le puso una cubeta con agua abajo. Entonces, si él se cansaba, y sí se mojó. ¿Sale? Entonces fue humillación aparte. O porque, sea, eso está mal. Obvio, todos los demás dijimos que se orinó. Sabíamos que no, pero dijimos que se orinó. ¿Sale? Entonces, ahí sí estaba súper mal. Tengo que decir que está mal. Yo creo que esa maestra ya se murió, ya estaba viejita. Me gustaría haberlo visto. Sí. Bueno, yo me peleó varias veces con él, se lo merecía. Pero bueno, esos eran los que eran castigos físicos, donde no había agresión física, o sea, no te tocaba. Pero la misma maestra nos pegaba con una regla de a metro. Si no estás familiarizado, aquí en México se utiliza una regla de madera de un metro. Y con esa nos pegaba ya sea en la cabeza, en los brazos y en los dedos los ponías así o con el borrador. Sí. Y sí duele un buen. A mí nada más me tocó una nalgada, pero solo porque no vi a la maestra llegar. Ok. Yo me portaba muy mal. Bien. Yo me portaba muy bien. Yo mazo. No fui de los más desastrosos, pero pues sí me tocaron estos castigos. Sí, pero sí los vi también. Y, el diablito. Sí, tú como hombre en la escuela tenías un reglamento que era o casquete corto o casquete regular como hombre. Entonces el maestro hacía esto con su dedo en tu cabeza. Entonces si se enreda el cabello en su dedo y jala, te jala la greña. Entonces hubo veces que hasta te arrancaba cabello. Entonces ese es un castigo para los niños que no cumplieron con la regla de traer casquete corto. Y esto viene muy al caso porque, y es uno de mis argumentos contra los uniformes, porque se trata de una disciplina y de un proceso observable
que va a buscar la normalización. ¿Sí? Hay Y una normalización pauta hay aquí. que definirlo. No, normalización no hay que definirlo. Está bien dicho, pero lo están usando mal actualmente. Ok. Normalizaciones, todos siguen lo mismo, ¿no? Todos están en el mismo punto. ¿Cuál es el mismo punto? En ejemplo de la escuela, todos los niños aprenden todos los conocimientos que pensamos para ellos. Todos los niños se visten de la manera en la que les dijimos. Todos los niños llevan el cabello corto de la manera en que les mandamos, ¿no? Todos los niños saben moverse de la misma manera. Esta es la normalización. Cuando estamos en este punto, todos los niños, por ejemplo, sacan 10, sacan la mejor nota, ¿no? Entonces, Lo cual no pasa. ven al momento de que alguien sale de esto, es cuando debe ser castigado. Sale de lo normal. Uy. ¿No? Porque pues está buscando que en esta duración del aprendizaje, en este tiempo del ejercicio, en este nivel, haya una regularidad de los estudiantes, de los conocimientos que están buscando, que se aprendan. Y entonces el hecho de que no esté allí el alumno quiere decir que se está equivocando, que Está hizo mal, malas cosas, que estrictamente. es malo. Y entonces esta disciplina va a llevar a te digo, nueva forma de castigar, que lo que va a tener por función es reducir estas desviaciones. O sea, no está buscando resolver un problema. No. Solo está buscando hacer que este alumno que se salió de la normal regrese a lo normal. Entonces, lo que hace es que estos castigos, este castigo es esencialmente correctivo. Van a dar entonces privilegio al castigo de orden del ejercicio, o sea, la práctica. Y es menos esta, por ejemplo, venganza de la ley que buscaba que pagara lo mismo que había hecho, que la insistencia redoblada de las normas. O sea, no entregaste la tarea, ahora vas a hacer 2 tareas. ¿Sí? No pasaste este examen, ahora vas a repetir el curso. ¿Y por qué? Porque lo que están buscando es ambas cosas, la expiación y el arrepentimiento de la persona. Este castigo es una forma es un elemento de un sistema doble entre la gratificación, que te decía que es elemental en la escuela, y la sanción. ¿Cuál es la gratificación? Buenas notas, avanzas de curso, obtienes los conocimientos, digamos, eso sería como la gratificación. La sanción, malas notas, le mandan llamar a tu papá, te suspenden, no pasas de curso, ¿sí? Y continuamente... Y tu papá te pega. Eso tampoco debe hacerse. Pórtense bien. Y esto busca sobre todo encauzar la conducta y llevar a la corrección. O sea, tu conducta debe llevar a lo normal. Tu conducta debe ser lo que están diciendo que está bien aquí, ¿no? ¿Cómo es? Pues es un niño, un estudiante bien vestido, que obtiene todos los conocimientos que planearon que aprendiera. Eso es lo normal. ¿No? Y si es posible, además, puedes hacer una cuantificación. ¿Quiénes son los más castigados? Los del salón D. Sí. ¿Quiénes son los menos castigados? Por los de los D. Aunque digan que no. Y esto, pues, lo que hace no solamente es de no diferenciar a los individuos, sino que vas a especificar a los actos bajo un cierto número. Y meterlos en categorías. Entonces están los alumnos de los 10, los alumnos de los 8, los alumnos de los 6, ¿no? Los alumnos que sí trabajan, los alumnos que no trabajan, los que se merecen un premio, los que no se merecen un premio. ¿Sí? Todo el tiempo estamos clasificando. Y los premios son un asco. Sí. ¿De qué te sirve un punto? Que al final no es un punto, es una décima. Sí. Y pues es lo que estaba diciendo, de lo malo, ¿no? Esto es siempre está en oposición de lo bueno y lo malo, lo permitido y lo no permitido. Pero aquí no es lo no permitido porque lastimas a alguien, aquí es lo no permitido porque sales de la norma, de lo normal. Uy. Los uniformes son la norma.
Quien se sale de eso está mal. No importa por qué. Porque las maestras no te dejaban usar una chamarra, aunque estuviéramos a menos de 10 grados. En México para nosotros es mucho. Sé que para los del norte no. Pero a menos de 10 ¿cuánto? grados, menos de 10 grados. Ok, bueno. Sí, no llegamos Solo ahí. puedes usar un suéter. No. Y el Necesitas suéter una de chamarra. la escuela, un suéter aparte abajo del suéter de la escuela. Pero no inventes, si las maestras Liso. llevaban chamarra, porque tú no podías. Sí, no manchen. ¿Pero por qué? Porque te salías de la norma. De la Sí. norma, la norma es ver a todos con Yo tuve uniforme. muchos problemas por usar una chamarra de un azul diferente al del uniforme. O sea, aparte, ¿quién utiliza chamarras azul rey? Porque, no manchen. y la norma se Ni va a las establecer venden. como es un principio de coerción en la enseñanza. Cuando la educación estandarizada viene a imponerse ya en la sociedad, la norma es como el significado, no, sería como lo igual, la igualdad. O sea, Ajá. norma es igual a aprendizaje para la institución educativa. Y no es cierto. Y no es cierto. Y el más amplio ejemplo en esto de la norma son los exámenes. Y es una tecnología del control buenísima que es aplicable en todos lados porque combina las técnicas de la jerarquía, la vigilancia, la sanción y la norma. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que va a permitir la calificación de Por cada eso individuo. todos los niños le tenían miedo al examen. Todo el mundo le tiene miedo a un examen. Y sí, porque te clasifica y te lleva a un castigo. Aunque el castigo sea reprobar, aunque no te vayan a tocar. Sea tú mismo castigándote. Exactamente, tú mismo dices, ¿por qué? Porque fallé, porque no entré en la norma. No me voy a comprar este gansito. Y se establece sobre los individuos una visibilidad a través de la cual vas a diferenciarlos y a sancionarlos. Ok. Y además es un ritual y también es una herramienta científica para ver las diferencias. Ok. ¿Por qué es un ritual? Porque se une a una ceremonia del poder y es una forma de experiencia donde puedes ver el despliegue de la fuerza y el establecimiento de la verdad. O sea, un ritual por lo regular lo que va a hacer es pasar a un individuo de un lado al otro, ya sea de lo profano a lo sagrado, de niño a adulto, de niña a mujer, de estudiante que no sabe a estudiante que ya pasó, que ya aprobó. El examen no es un ritual. Exacto. Y invierte la economía de la visibilidad, porque primero el maestro te estaba vigilando, todos estaban vigilando, pero en el examen no hay, bueno, sí hay alguien que te vigile, que no hagas trampa y eso, pero si lo sacas, eres tú mismo contra una hoja, contra unas preguntas. ¿Quién más te ve? Solo tú, ¿no? Y también gracias a los exámenes vas a lograr entrar a hacer que el individuo entre al campo de lo documental. El individuo va a quedar registrado en un documento qué nota sacó, qué conocimientos sí tenía, qué conocimientos no tenía, ¿no? Y este registro va a servir para recurrir a él en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Los exámenes trimestrales, las calificaciones las vas sumando y eso es lo que tienes al final del curso. Podríamos decir que es un tipo de escritura disciplinaria. Y esta pues hace que cada individuo deje de ser un individuo y se vuelva un caso. Ok. Y esto hace que el individuo se constituya como un objeto y efecto del poder. O sea, el poder actúa a través del individuo, mueve al individuo, hace que el individuo accione ciertas cosas para poder pasar el examen. ¿Qué va a hacer? El individuo va a ponerse a estudiar. Sí. El individuo va a copiar. El individuo, o sea, va a hacer muchas cosas para poder pasar el examen. Uy. Así es. Y para finalizar te voy a leer 3 cosas que son parte de las escuelas. De las escuelas. De cómo se construye el sistema escolar. Venga. El aislamiento.
respecto del mundo exterior. Vamos a ponerle palomitas conforme a la cárcel, ¿vale? No voy a decir como en la cárcel, voy a ponerle palomitas, ¿vale? A ver. El aislamiento. Aislamiento, sí, lo tenemos ahí. Debe ser un microcosmos de una sociedad perfecta donde los individuos están aislados y están controlados. Esa es la definición, ajá, no es el otro punto. No, el otro punto es el trabajo alternado con comidas. Sí. Está definido. Mi receso de 20 minutos para tragar, eso no te jugar para todo. E ir al baño. No te alcanza. Y la operación correctiva, continuamente. ¿La cómo? Operación correctiva. Ah, sí, en la cárcel, definitivo. Sí, de hecho estos 3 puntos son de la prisión. No son de la escuela. No son de la escuela. Pero es lo que dice Foucault, que las instituciones están también están diseñadas bajo los mismos principios de control, tanto que él pone el convento, el ejército, las escuelas, las prisiones y las fábricas en el mismo. Ay, Dios. Bueno, ahora, en este tiempo, la empresa, por ejemplo, un call center, no entra como ejército o fábrica, pero de todos modos tiene estos 3 puntos. Bueno, sí, es que Foucault... Sí, no. En ese momento solo había fábricas. Sí, no había como tal empresas, pero sí los call centers son horribles. Sí, es lo peor. Creo que ya habíamos dicho eso en otro punto. No lo sé, pero está horrible un call center. Yo trabajé en uno y sí el tiempo lo tienes súper medido, entonces... Sí, entra en todo eso. Así que los uniformes es otra forma más en la que entras. Mi último punto, solamente para suavizar lo de los uniformes, sí te ayuda a mantener seguros a los niños en la mayoría de las veces. O sea, por ejemplo, en una excursión, pues sabes que todos los que vienen de rojo son de tu escuela y te llevas a todos los chamaquitos de rojo. Y si hay un rojo por allá, pues corres para ver si es un chamaquito de tu escuela. Sí. ¿Sale? Nada más. Bueno, hubo una ocasión en la que mi directora casualmente se encontró a unos chicos que se fueron de pinta de mi secundaria. Cuando irse de pinta es escaparse de la escuela. Ah, sí, eso es irse de pinta. Pero los muy tontos solo tenían que quitarse el suéter. Nuestro uniforme realmente era el suéter, el pantalón era negro, la camisa blanca. O sea, y el suéter sí decía que escuela y era azul rey. Lo único que tenían que hacer era quitarse el suéter para que nadie los reconociera. Y pues no se lo quitaron. Entonces la directora los encontró, se los subió al carro, lo cual no estoy seguro de que sea tan buena idea. Porque sí, okay, se los subió al carro, y se los llevó a la escuela, llamó a sus padres y los entregó. Pero bueno, no sé qué tan bueno o malo sea esto, pero la directora encontró a unos chicos que pudieran haber estado en peligro. Porque no estaban ni cerca de la escuela, tomaron un camión. Entonces... Eso no quita que te quiten individualidad. Sí, te quiten individualidad. Que sean muy caros. Sí, bueno, aquí me topé con algo muy gracioso. En Hidalgo, el gobierno les regala, supuestamente, porque pues, el gobierno no regala nada, no es su dinero, son nuestros impuestos. Pero el gobierno te manda los uniformes para los niños de escuela pública. O sea, todos los niños de escuela pública aquí reciben gratuitamente sus uniformes. Uh-huh. Yo no lo he visto en ningún otro estado, ni en el Distrito Federal, ni en el estado donde nosotros... Ciudad de México. Ciudad de México, porque le hicieron la jarocha. Pero es la... No voy a explicar eso. La Ciudad de México, y en el estado no sucedía, por lo menos en las regiones donde yo he vivido. No. Entonces, eso pues me gustó porque un uniforme, un suéter nos costaba 300 pesos o 250 cuando era una tela muy barata. Un pants completo cuesta arriba de 1,000 pesos. Sí. O sea, está a la par que de una buena marca de ropa. De ropa deportiva, no está a la par. No lo era. Para nada. Se rompen muy fácilmente. Sí. O sea, están hechos de tela polar. No, ni siquiera es polar. Si fuera polar,
te lo pasaría, pero no es polar, es otra cosa peor. Bueno, entonces son muy caros los uniformes en general. Y muy incómodos y muy mal hechos. Muy mal hechos. Sí. Pero bueno. Y este fue el tema del día de hoy. Y ahora todo el mundo puede pensar en sus propias escuelas y ver cómo es que lo están controlando. Por favor, pónganos sus traumas de las escuelas. Sí, Yo por no dije favor. todos, saqué varios. Pero, o sea, que hay muchos. O sea, son 3 años de traumas de secundaria y 6 de primaria. Otros 3 de prepa y todos los que En la quieran prepa de no tengo universidad. tantos traumas. Sí, sí, varios, pero creo que son más traumas de primaria y secundaria. Pero no traumas de bullying. Sí, no Eso pongan trauma de también lo bullying, toquemos en otro enfóquense momento, en lo pero del control. sí. Y ahora van a ver el control en todas partes, una vez más. Vamos a tocar un día el tema del bullying. Sí, tal vez. Recuerden que hay temas que nos pueden mandar. Y va a ser más fácil decidir qué tema tocar si nos ponen en comentarios, nos Sí. dicen o nos mandan artículos. Mándenos algo y lo estudiamos. Recuerden que si no nos tardamos mucho en pasarlo es porque lo estamos estudiando. Sí. Porque lo O es estoy muy viendo. malo. Y recuerden que les vamos a estar dejando por aquí las redes en algún lugar. Ajá. Nuestras redes que es en Kwai. Yo estoy como Crisalex Fuentes. Y en Patreon es Historias Maravillosas. Ahí no subo cosas de antropología. Subo historias. O sea, cuentos. O sea, libros. No es lo mismo. Pero, Novelas. Pero bueno, pues sigan por allá. Vamos a dejar otras redes por aquí arribita porque todavía no nos aprendemos precisamente. Y suscríbanse, denle like si les gusta este contenido. Compártanlo. Y les esperamos vernos en el próximo episodio. Utilicen el hashtag Antroponotas en Kwai, por favor. Nos vemos.